Nikolai Roerich. Sí. No sé cómo se dice, pero Roerich. Roerich, parece Roerich. que es, sí. Perfecto. 9 de octubre de 1874, semilla solar amarilla. Trasciende el 13 de diciembre de 1947 en un mago autoexistente blanco. También apareció alto el de Bob Marley. Y la suma es, la sinastría es espejo cósmico blanco de la onda encantada del azar 1578, que el número 78 también hablábamos de que era la suma de los 13 tonos de la tumba de Pakal Botán. Claro. Arquetipo galáctico el inocente. Vamos con la firma galáctica. Del KIN 204, semilla solar amarilla, Nikolai Roerich. La afirmación galáctica dice: pulso con el fin de atinar, realizando la atención. Sello la entrada del florecimiento con el tono solar de la intención. Soy guiado por el poder del fuego universal. Exactamente, el sol. El sol. Y el oráculo tiene como análogo a la águila solar, KIN 35. Su guía es el sol solar, el KIN 100. Tiene como antípoda al mago solar, el KIN 74. Y su oculto es la tierra entonada, KIN 57. El ciclono es el 53, el caminante magnético, que es el kin de Quetzalcóatl, ¿cierto? De la onda encantada del caminante. Nace en el anillo solar de la luna cristal, en un Limi 20 de la luna eléctrica. Bueno, Roerich es un personaje que ha estado vigente en los últimos días porque es el creador de la bandera de la paz, que es es un emblema del día fuera del tiempo. Estamos hace poco, un par de semanas atrás, pasamos lo que es ¿cómo se llama? El día fuera del tiempo y el inicio del mago entonado. Y la verdad, este personaje es trascendental en el sentido de que es un personaje que logra un pacto, que se llama el Pacto Roerich, que es el Pacto de la Paz. En el fondo genera este símbolo, que es el símbolo de la bandera de la paz, que protege la cultura, porque su lema es que donde hay cultura hay paz, donde hay paz hay cultura, ¿cierto? Pero su vida es mucho más que eso. Su vida aparte, él viene de una dinastía, la dinastía de los Roerich, que se habla que vienen de Pedro el Grande, que estamos hablando de los 1600, ¿te fijáis? En donde ellos tienen una educación integral. Es decir, son personajes que nacen con una base muy, 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 muy sólida. Claro, y muy, digamos, muy rica en conocimiento. Por ejemplo, en 1893, cuando él tiene ya 19 años, ¿cierto? Está transitando el mago magnético, ¿cierto? O sea, aparte de sus años blancos, a su temprana edad, se pone a estudiar paralelamente Derecho en la Universidad de San Petersburgo y en la Academia de Artes, se llama Academia Imperial de Bellas Artes. Es decir, estudia arte y estudia Derecho al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Lo cual es brutal. Pero además, esto estamos hablando en el 83, ¿cierto? En el 93, del cual se titula en el 98, o sea, se titula en 5 años de las dos carreras. Pero en el 95, a mitad de esa carrera, cuando está transitando Semilla 3 de la onda encantada del viento, se hace alumno de Arjip Ivanovich, que es uno de los pintores más conocidos de Rusia. O sea, no solo estaba estudiando en la Universidad de Derecho, estaba estudiando arte, sino que tenía como tutor a un profesor de arte que era de la élite, claro, y que él lo contacta con la mayoría de los artistas rusos de la época. O sea, imagínense la absorción en su temprana edad de toda esta información. Después, por ejemplo, en el 98, como decía, se tituló de Derecho, en el 97 se tituló de Artista, o sea, de las Bellas Artes, y empieza en esa época a tener comunicación con León Tolstoy, que lo vimos también, no me acuerdo con quién lo vimos. Con Gandhi parece con que era, Gandhi, ¿no? Sí. Tenéis razón, que es un semilla 11, semilla igual Semilla que espectral, él. sí. Y ahí tienen el Tolstoy como que la obra de Roerich le llama mucho la atención. Le llama mucho la atención por lo que él dibujaba paisajes, dibujaba un montón de cosas. Hizo más de 7000 pinturas, ¿te fijáis? Pero que en el fondo empieza a hacerse conocido por su tema artístico. Y ya cuando cumple 24 años, cuando está transitando Tormenta 6, ¿cierto? Parte trabajando en el Museo de la Sociedad Imperial Estimuladoras de las Artes,
y parte también siendo director de una revista artística que se llama Las Artes y la Industria Artística. Es decir, estamos hablando de un personaje que tenía un puesto en el mundo de la arte muy, 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 muy importante y que en el fondo se sostiene después para hacer todo lo que hace a futuro. Sí. ¿Qué averiguaste tú? ¿Qué fue lo que te llama la atención de Rory hasta este minuto? Porque después en adelante se viene mucho más, pero quería decir como para ver quién es esta persona. Claro, no, uy, este personaje siempre vinculado con esta elite, igual de la época rusa, y a mí lo que más me impresiona es esta capacidad de conectar con los registros históricos. O sea, después todo lo que se va a transformar en el Pacto de Roerich, él principalmente lo hace porque él quiere resguardar la información y los establecimientos más antiguos de San Petersburgo y después de todo lo que él pinta en uno de sus principales viajes, o sea, de los viajes más importantes que hizo, sobre todo en esta etapa, que fue a lo largo de todo Rusia. Claro. Entonces él se da cuenta de que hay un desgaste de muchos edificios patrimoniales, iglesias, y de hecho de los cuales muchos de esos registros son las mismas pinturas de él. Claro. O sea, el registro histórico es su obra. Es su obra. Y digamos que eso ya es importante. Imagínate dejar registrado cómo eran ciertas iglesias muy antiguas, seguramente tenían inclusive siglos de antigüedad, y uno dice, pucha, aquí ya está rescatando lo que es este patrimonio, y aquí ya empiezan a hacer, digamos, esta idea de proteger o de tener algún tipo de mecanismo para preservar estos registros culturales, porque él entiende que la cultura es algo que no se regenera rápidamente, o sea, de que tarda mucho tiempo en consolidarse y que hay algo que hay que proteger. Esto que estáis hablando tú pasa entre los años 903 y 904, entre la semilla espectral y la luna cristal, en sus tránsitos entre semilla 11, que el semilla 11 es el mismo de Tolstoy que estábamos viendo. Claro. En esa época es cuando empieza a hacer este tour por Rusia, sí. Y que un par de años antes se casa con Elena Ivanova Shaporishnova, que es su señora, claro. Que es la Elena Rory. Así al final es más fácil de comprender, que tiene como kin, o firma galáctica, perdón, el perro solar de la onda encantada del viento, que es el kin de Cerati. Sí. También eso es importante. Se casan y también ellos se acompañan un montón. Ellos suman Mago Entonado, que es el anillo solar que estamos transitando ahora. Claro. Y claro, y lo que tú dices, en este proceso del tour por Rusia, por así decirlo, se da cuenta de esto que tú decís, que del desgaste que tiene en la obra, y empieza con todo un esfuerzo para preservar, porque en el fondo se da cuenta que el arte es lo único que trasciende. Entonces, si tú quieres tener cultura que tiene que ver un poco con la historia, tienes que proteger cuáles son los íconos culturales que están representados en la obra arquitectónica. Claro. Ya después, en el ¿cómo se llama? Llega al año 1906, ¿cierto? Después de que hace esto, ya da este mensaje a todo lo que es la élite rusa de lo que hay que hacer, y parte el tormenta magnético. O sea, hay un cambio. Sí. Pasa algo, ya el tipo como que dice, oye, yo tengo que empezar a moverme en un nivel de empezar a transmitir esto no solo dentro de Rusia, sino que tengo que empezar a viajar hacia otros países para mostrar esto, para que la gente entienda que esto es sumamente importante. Y empieza con estos años tormenta, que aquí claro, donde encuentro que hay los azules, y que, bueno, lo hablamos con Aurobindo, que esa capacidad de transformar, y aquí es donde estalla después de hacer todos estos viajes y todo este registro, avisarle, digamos, al Estado, en ese tiempo no era Estado, sino era el zar, de que había que proteger todos estos emblemas, donde estalla una guerra entre Rusia y Japón. Claro. Y aquí es donde entra esta fase más transformadora, donde dicen, ¿saben qué? No solamente hay que protegerlos por lo desgastado que están, sino porque la guerra se puede dañar, digamos, todos estos patrimonios. Y
Y digamos que todo esto va tomando forma con mayor medida cuando estalla ya en 1914 la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y ahí es donde ya él hace un llamado a los aliados, a Rusia, a Inglaterra, a Francia principalmente, para, a pesar de la guerra, cuidar los patrimonios culturales de todo el mundo, o sea, de todos los territorios donde se está ejerciendo la guerra. Es importante eso porque en esa época, como decíamos en el 906, estaba en Tormenta 1, y entre el 906 y el 1922, que es donde pasa todo lo que tú estás diciendo, Azules. son todos sus años azules y los primeros amarillos. Entonces, para poder hacer algo, porque hay que pensar en ese minuto, hoy día nosotros decimos, no, vamos a hacer una teleconferencia, no, él lo que hace es pescar su obra y empezar a hacer exhibiciones en toda Europa y en Estados Unidos. O sea, Claro. estamos hablando del año 1906, o sea... hace Finlandia, Bélgica, por aquí los tengo anotados la mayoría, pero llega a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en Suecia, llega a Estados Unidos y hace un tour en Estados Unidos por 30 ciudades. En el fondo lo hacen muy, muy, muy conocido y lo contactan con la élite americana. Claro. Que en el fondo estamos hablando de un ruso teniendo éxito en Estados Unidos. Al final el Pacto Rory, recordemos que se termina firmando en Washington, porque claro. el presidente Roosevelt era un fan de Rorik. Incluso decían que tenía un busto, estos que son como la parte de arriba, en la oficina oval, que es donde está el tema. Claro. O sea, así de importante este personaje. Y es donde termina siendo un museo también. O sea, claro, en el 23. Apenas en el llega 23. en Nueva York, se instala y comienza, digamos, a vincularse en los mundos de las artes y termina consolidando un museo. En Nueva York. En Nueva York, que con todavía su está. obra, y que todavía está, y que en el fondo ese museo, tú sabes que en Estados Unidos es la cuna del capitalismo, y en ese sentido es la cuna del dinero. Entonces, el hecho de poner un museo en Estados Unidos le da un poder adquisitivo mucho mayor a lo que su familia podía tener, porque en el fondo, como dijimos, nace en una familia que tiene 200 años de historia en la parte elite de Rusia. Claro. Rusia es un país muy rico, pero que esto le permite vender obras a unos precios que no estaban acostumbrados a recibir, y genera una cantidad de recursos que todo esto pasa en el 1923. En 1923 fundan este museo, empieza a ganar plata y él decide volver a Rusia. Pero decide volver a Rusia, vuelve el 2 de diciembre del 2023, que es Noche Galáctica. De 1923. 1923, los números se me dan vueltas. Pero es 100 años de diferencia. Claro. En una noche galáctica, de su misma onda encantada, que es la onda encantada del guerrero, transitando una luna rítmica que es de la onda encantada de la semilla. Y él va con la idea de empezar a preparar un viaje por todo Occidente. Ya no es solo Rusia, sino que empezar a ver qué es lo que está pasando, pero ya en China, en toda la parte occidental, en la India, etcétera, etcétera. Y ahí se demora 2 años en armar, y ya en el 1925 agarra a su familia, agarra a su señora, la Elena Rorik, agarra a su hijo, agarra un equipo, pesca toda la plata que gana con esta obra que está haciendo y se va por una ruta que se llama la ruta más complicada que existe en Oriente, que es por Sikkim, Cachemira, Ladakh, China, Rusia, Siberia, Altai, Mongolia, el Tíbet y regiones que nunca habían ido nadie. Por ejemplo, como estaba buscando el Chambala. Estaba buscando el Chambala, ¿cierto? Investigaba como Transhimalaya, o sea, todo lo que es el Himalaya, todo lo que esto, incluso ahí se dice que tiene estudios con las personas budistas en la búsqueda de Chambala, ¿cierto? Y que está en el fondo desde 1925 hasta 1928, entre su Mago 7 y su Luna 10 en la maduración, buscando esta como iluminación, este tema, y que todos los paisajes que han registrado en su obra, porque en el fondo va viajando, pero va viajando con un equipo, piensen, es como que viajar a Elon Musk, ¿te fijáis? Con todo un equipo que le va recopilando y él va haciendo su arte en la medida que va avanzando. Claro. Y aquí es donde hace como se llama la colección esa, es la colección que es la más importante de Rorik en ese minuto. Y después de, claro, tú habíamos comenzado que llega el 28 de vuelta, y el 29, cuando ya vuelve con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, haber estado 3 años transitando, también era medio arqueólogo, entonces también recuperaba ciertas cosas que iba recogiendo en el camino. En el año 29, cuando está transitando el Mago 11, también de la onda encantada de la semilla, empieza a trabajar en el Pacto Rory.
Sí. O sea, ya ahí se pone una meta clara. Sí. Tenemos que hallar un pacto por la paz Sí, de la aparte que cultura. ya aquí en el año 29 hay que acordarse que fue la gran crisis económica. Sí, Eso fue un movimiento mundial importante que iba a vaticinar un poco lo que iba a dar forma en la década de los 30 hacia lo que podía ser eventualmente otro conflicto bélico. Así que aquí es donde ya la idea del Pacto Roerich comienza ya a plasmarse a nivel diplomático. Así como claro. que ya de verdad a gesticular un documento oficial a través de las naciones. De hecho, la Liga de las Naciones empieza a darle reconocimiento a este llamado por, digamos, proteger, a pesar de conflictos bélicos, los patrimonios culturales. Claro. Aquí es donde y ahí encuentra parte haciendo como ciertas juntas, ciertos como borradores. Por así borradores, sí. Y de hecho acá es donde, bueno, en el año ese que dices tú, que donde empieza a preparar el proyecto está en Mago Espectral. Sí. Y después, en el año 30, está transitando la Tormenta Cristal y es donde ya distribuye un borrador en todos los países. Trata de alcanzar la mayor cantidad de países y les cuenta esta idea de generar una especie de pacto para conflictos bélicos, tener este símbolo que yo creo que tal vez se ve acá atrás, el símbolo de las tres pelotitas, de las tres esferas rojas en una esfera, En un círculo en azul. un círculo rojo, Círculo rojo. que básicamente era la analogía a lo que iba a ser la Cruz Roja. Claro. Para proteger los hospitales. Este iba a ser el símbolo que se iba a poner, digamos, en los techos para proteger los establecimientos culturales. Eran claro. los templos, ¿cierto? Las edificaciones religiosas, iba a ser las universidades y los museos. Exactamente. ¿Cierto? ¿Dónde está el patrimonio cultural? ¿Dónde está el patrimonio cultural? Y aquí empieza digamos, a gestar un encuentro en Bélgica. O sea, se va a Brujas. De hecho, hay las fotos más antiguas de estas reuniones son en Brujas, en Bélgica. Y aquí es donde ya, digamos, llega a su año definitivo amarillo. Me parece que están en Semilla Cósmica. Que es donde ya logra hacer las conferencias. O sea, hace una primera conferencia que es de solamente las naciones de Europa. Después, al año siguiente, hace otra segunda conferencia que es donde ya hace la invitación a 22 países y, digamos, tiene buena aceptación hasta que luego en el año 33, ¿cierto? Ya cuando está en Mago Lunar, hace una tercera conferencia que ya es en Washington. O sea, ya empieza como a definirse lo que va a pasar en el año 35, que es donde se celebra el Pacto Roerich. Claro, que eso llevó lugar el 15 de abril de 1935 en un quinque, una firma galáctica que cayó como humano planetario de la onda encantada de la noche, el de Gandhi, de nuevo apareció. Ajá. Y él estaba transitando la semilla autoexistente del dragón, un inicio como la siembra de la semilla de la memoria, la memoria de la paz. Exacto. Se firma en ¿cómo se llama? En Washington, con Franklin D. Roosevelt, en donde al principio participan 20 países latinoamericanos y al final se agregan 15 más. En el fondo son 35, si no me equivoco, 36 países que se adhieren a este, dentro de los cuales después se adhiere Chile también. Sí. Acá está la Fundación por la Bandera de la Paz, y es un símbolo que debería estar por todas partes. No se ve mucho, pero en todo esto, en el día fuera del tiempo y en ciertos eventos que son más como y los mismos 15 de abril se celebran en varios países sí, claro. este pacto. Sí. Incluso en cuanto a la ley del tiempo, lo que hice un video sobre lo que significaba el día fuera del tiempo, que lo hice como sincronizándomente episodio 6, para los que lo quieren ver. Ahí se muestra que José Argüelles, lo que hablábamos con Sri Aurobindo, decíamos que hay una transmisión entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Que sería, como en este caso de Sri Aurobindo con la madre, José Argüelles con ¿cómo se llama? Con Stephanie South. Y también está Nicolás Roerich con Elena Roerich. Tú contabas que se les aparecía mucho en este tema y aparecen por eso aparecen en las historias cósmicas. Claro. Pero en el fondo tiene mucho de que José Argüelles
toma este emblema de la bandera de la paz que se había como perdido después de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando que en 1935 se firma el Pacto por la Paz, pero en 1939, 4 años después, parte la Segunda Guerra Mundial. Y no se Y respeta que ahí nada. cae Rorig en una depresión. Sí, porque nadie respetó nada de... O sea, todo fue, digamos... Termina trascendiendo 2 años después del fin de la guerra sin poder ver la paz, o sea, viendo la paz en cuando está en 2 años, no es nada después de una guerra para ver la reconstrucción, ¿te fijáis? Pero como que el pacto por la paz, el pacto Rorig y la bandera de la paz como que perdieron fuerza. Sí. Se mantuvieron las fundaciones en los países, incluso la bandera de la paz antes de la ley del tiempo estaba presente aquí en Chile, pero él lleva la bandera de la paz nuevamente a un reconocimiento que es mundial, que se celebra el Día de la Paz Mundial a través del arte, en donde la paz es la cultura, ¿cierto? A través de la cultura, en donde la bandera de la paz se toma como el emblema también del día fuera del tiempo. Claro. Entonces, existe esta unión, y es la razón por la cual Rorig está en este capítulo de Cronomancia, en donde se genera esta conexión, en donde existen, como recordemos la historia, o sea, no es que José Argüelles dijo que hay que buscar la paz, no es que Gandhi hay que buscar la paz, hay una serie de personajes que hemos visto, tanto en la Onda Encantada pasada como ahora, como Gandhi, como Sri Aurobindo, como Madame Blavatsky, como, bueno, hay varios dentro de los personajes importantes de la ley del tiempo que participaron de alguna u otra manera en estos conceptos que hoy día están resguardados de alguna manera por lo que es la ley del tiempo a través de estos símbolos. Claro. Así que eso yo creo que es súper importante. Y de hecho, digamos, la herramienta del calendario es básicamente la herramienta que tenemos como unificación de todos los seres humanos. Claro. Así que por eso la promoción de Balún Botán para, digamos, plantear este sincronario de paz tenía que venir, digamos, rescatando un legado. Del legado de todas las personas que están siempre por la protección digamos, de los patrimonios culturales, del arte, y de evitar la guerra, ¿cierto? A toda costa. Así que para eso necesitamos una herramienta de unificación hacia la paz. Y para eso tenemos que, yo creo, cuestionarnos el sistema de medición que tenemos. Tal vez el mismo calendario es lo que provoca la desarmonía que gatillan eventualmente en guerras, ¿no? Y en destrucción. Y por eso es importante la terminología. Calendario, desarmonía. Sincronario, armonía. Por eso no es el calendario de las 13 lunas, sino que el sincronario de las 13 lunas de 28 días. El calendario viene de calenda, que básicamente era el impuesto que para eso se utilizaba, ¿no? ¿Algo más que decir sobre Rorig? Nada. Creo que el símbolo es un símbolo muy antiguo, muy ancestral, pero que está vigente y es maravilloso. Me parece, a ver si te ayudas a recordar que estas 3 esferas simbolizan el arte, la espiritualidad y la ciencia. Y la ciencia, ¿cierto? Envuelto por la cultura. Envuelto en la cultura. Así que eso es un símbolo que yo creo muchos hemos visto en varios lados, pero que no sabemos realmente qué significa. Así que este es un personaje que digamos, es muy importante y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, recordar este legado tiene que estar más vivo que nunca. Hay una pintura que es como la más famosa de Rorig, que es la Madonna, que está como virgen, que está sosteniendo la bandera de la paz, que es como el emblema donde él presenta la bandera de la paz a través de es como, por así decirlo, su Mona Lisa. Es como y eso, como decíamos al principio, hizo más de 7.000 cuadros. La mayoría eran de paisaje, donde él va registrando tanto las cosas culturales de Rusia, en el que tú comentaste, tanto en el viaje por la India y por el lado occidental, que son lo que él veía, pero que en el fondo transforman a este artista en un artista como integral, que es un activista fundamental por el tema de la paz, y que hoy día está vivo todavía a través del Pacto Rorig y a través de lo que es el sincronario de las 13 lunas. Exacto. Gracias, Seba, por venir a la Cueva del Descubridor. Tuvo bueno este de Cronomancia número 16. Nos quedan 4. Ajá. Nos quedan 4 más por hacer. Un castillo verde. Claro, 4 por 4 son 16 artistas que todavía no lo hemos definido. Lo vamos a empezar a definir desde ahora en adelante. Así que agradecerle a todas las personas que nos siguen. Recuerden que hay cursos para estudiar, recuerden que hay diferentes programas, diferentes métodos de información. No se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y esperar también apoyar este proyecto para que podamos seguir compartiendo información. Así que te agradezco, Seba. Nos vemos en un próximo Cronomancia. In la Ketch.